Y está proclamado por el profeta Oseas en el capítulo 11 del 1 al 9. Podemos abrir nuestras Biblias en Oseas. Este mensaje le he dividido en dos partes. Dice la primera con cuerdas humanas y la segunda atraídos por su amor con cuerdas de amor. Para empezar les cuento una pequeña historia. Una madre tenía a su hija con bronconeumonía contagiosa ya para morir. El doctor ordena un aislamiento estricto para no contagiarse. Un día la niña empieza a toser a tal grado que ya le faltaba aire, ya se iba a desmayar y alcanza a decir, mami, ayúdame. Sin pensar la orden del doctor, la madre entra al cuarto sin protección alguna y atiende a su hija moribunda. Madre e hija desafortunadamente mueren una semana después, mostrando así que el verdadero amor se olvida de sí mismo. Ese es el mensaje. Ese es el amor de Dios. Cristo se entregó a sí mismo sin importarle las consecuencias. Su amor es ágape, hermanos. Es amor incondicional que se olvida de sí mismo y da una entrega total. En este mensaje podemos ver cómo Dios se compadece de su obstinado pueblo. Corría el año 775 y 715, más o menos antes de Cristo, época de los reyes de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, que fueron reyes de Judá, y de Jeroboam, segundo rey de Israel. En este tiempo ya empezó la temperatura espiritual a oscurecerse. Su conducta ya era lo opuesto a lo que Dios deseaba, mandaba, ordenaba. Empezaron a perjurar, mentían, mataban, hurtaban, adulteraban, se emborrachaban, eran deshonestos en los negocios, igualmente en todas las cosas. Oseas fue enseñado por su matrimonio. Dios le dirigió a casarse con una mujer dada a la idolatría. Su mujer no era el principio de una mujer deshonesta, sino solamente una adúltera espiritual. Pero más tarde la idolatría trajo sus frutos naturales, ¿verdad? El pecado. Y la esposa de Oseas llegó a ser una adúltera en realidad. Esa experiencia del profeta con su esposa le condujo a ver con otros ojos, como ninguna otra cosa le podría haber enseñado, los sentimientos de Dios hacia Israel. Él lo vio desde otra esfera, desde otro ámbito espiritual. Los sentimientos de Dios hacia Israel. En esto consiste la clase verdadera del libro de esta noche que vamos a ver. Es el paralelo entre la experiencia de Oseas con Gomer, su esposa, y la de Jehová con Israel. La ventaja de considerar la historia del matrimonio de Oseas es que da a su mensaje un realismo que de otra manera no lo tendría. Pone detrás de estas palabras un corazón traspasado de dolor y esto le da un nuevo poder, un nuevo amor a Oseas.
conocer el corazón de Dios desde otra dimensión, de una manera en que antes no lo conocía y no lo podía entender. Y asimismo fue admitido a una nueva intimidad y riqueza de comunión con lo divino. Fue otro nivel. Este relato del amor de Dios, la traición de su pueblo y el perdón de Dios, es lo que usted puede leer en la fantástica narrativa del profeta Oseas. Les recomiendo que se lean todo el libro. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Con cuerdas humanas. Y leamos, por favor, Oseas, los versículos del 1 al 3. ¿Quién tiene a la manito? Bueno, yo les leo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y el 3 dice, yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole los brazos y no conoció que yo le cuidaba. El hecho de pronunciar, hermanos, Oseas ya nos hace pensar en salvación. El significado de Oseas es redención. Y por medio de su vida matrimonial, que Dios lo ordena a Oseas que lo ejecute, Dios nos dice a viva voz que pese a nuestra condición de pecadores, de tercos, Él está empeñado en su amor a su pueblo, a nosotros, a perdonarnos, a redimirnos y llevarnos a un mayor grado de entrega, de servicio práctico para Él y su causa. A pesar de toda la apostasía, la idolatría, la iniquidad de Israel, Dios persiste en su amor por esta nación malagradecida. A esto sigue uno de los pasajes más hondamente emotivos en el libro. ¿Cómo podría Dios abandonarle como lo había hecho a aquellas ciudades destruidas en el tiempo de Abraham? Como Sodoma, como Gomorra, como Egipto. La nación verdaderamente merecía destrucción absoluta, pero el gran amor de Dios da el juicio con misericordia. Hoy, hermanos, Dios con su grandioso amor con que nos ama, ha decidido perdonarnos y salvarnos. Y eso lo podemos ver en Efesios 1:5. Veamos si alguien está con la Biblia. Efesios 1:5, que me pueda dar lectura. Efesios 1:5, la Biblia dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser aceptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias, hermano Luis. En amor, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Al Padre se le describe como habiendo prefijado o predestinado a los que son elegidos. En su amor ilimitado, sin que existiese alguna causa aparte de sí mismo, nos separó para que fuésemos sus propios hijos.
ahora en este tiempo a su pueblo también. Es casi inútil buscar analogías humanas, ya que la adopción a la cual Pablo se refiere es superior a cualquier cosa que ocurra aquí en el mundo, aquí en la tierra. Concede a los que somos objetos de ella, no solamente nos da un nuevo nombre cristiano, una nueva condición legal, una nueva relación familiar, sino también una nueva imagen, hermano, la imagen de Cristo. Y lo dice en Romanos 8:29. Leamos ese versículo. Amén, hermanito Santiago, el hermano Octavio. Gracias, mi hermano Octavio. Romanos 8:29. 8:29 dice como tema central, más que vencedores, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Mire cómo resume Pablo en la carta a los romanos lo que yo les acabo de explicar. Dice que somos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que quiere Dios. Vamos a analizar un poquito la razón de Dios al decidir salvarnos y al comprender su amor sublime y hacer que ser agradecidos con nuestro Dios. El momento que podamos comprender ese amor precioso que Dios nos da, es más fácil expresar nuestro amor para con nuestro Dios. Entonces el profeta Oseas nos ilustra de la manera que Dios ha buscado amorosa y soberanamente mantener cerca de su amante persona al pecador. Para entender mejor lo que les quiero decir, es como si un ganadero que tiene un ganado arisco bravo está lanzando, le coge con la veta en los cuernos y le jala y le atrae a su ganado hacia él. ¿Qué hace el ganado? Mete las pezuñas en la tierra, no quiere, salta, brinca, pero cuando ya está cerca del ganadero ya se tranquiliza. Y podemos verlo en Salmos, leamos por favor, hermanos, Salmos 32:8. ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmos 32:8? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gracias, hermanita María. Sí. Miren, y esta es una alabanza, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino. Entonces, nosotros lo conocemos en el Salmo 32:8 de la oración de David. Si nosotros leemos esta porción bíblica por encima, no la entendemos mucho. Pero miremos con los ojos que estamos estudiando, que está viendo el profeta. Dice, te haré entender, dice el Señor. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. ¿No es un amor grande de Dios para sus hijos, para su pueblo? Dice el Señor, yo te voy a instruir.
Te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos. Voy a cuidar siempre de ti. Eso está diciendo el Señor. Y ahora, por favor, leamos el Salmo 32:9. O sea, el que sigue, el versículo que sigue, el que ya leímos. Hermanita María sí tiene la mano. Sí, hermano. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto dice el Señor en Salmos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Han de ser sujetados con cabrestos, puestos frenos en el hocico, si no, no se acercan a mí, como le estaba contando el ganadero y sus vacas. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender cuando son cerreros. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, ¿qué hacen? Hay que ponerles rienda y freno. Dios dice, no seas tú como ellos, no seas tú como ellos. Le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, no seas tú como ellos. Hermanos, Oseas nos hace ver que Dios desde muy temprano mostró su gran interés a este pueblo. Leímos antes en el versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cabe destacar que Dios nos dice que los escogió desde la inmadurez, ya que eran muchachos. Qué bendición que Dios los haya rescatado desde jóvenes. El profeta nos resalta que escogió a este pueblo traicionero, muy cambiante, con base al incondicional amor que caracteriza a Dios Todopoderoso. No optó, miremos que no optó por la Egipto educada y sobresaliente como cuna de la civilización de aquel tiempo, ni a los fenicios que eran altamente prósperos comerciantes, había mucho dinero ahí, ni mucho menos a los asirios, que eran la potencia militar de ese entonces. Sino que, ¿qué hizo Dios? Dios escogió a los hebreos que estaban en una pésima condición. Ellos estaban en una miserable condición de esclavos, en medio de no tener valor propio. Estaban esclavizados en Egipto. Dios se instrumenta de Moisés y los atrae hacia la libertad, con compasión. De eso está hablando el profeta Oseas. De una situación humillante que estaba pasando el pueblo. Dios se propuso sacarlos de esa esclavitud que sufrían y puso ante ellos los beneficios sabrosos de la libertad. Qué diferente. Leamos, por favor, en Oseas mismos, pero en el capítulo 2, 14 y 15, ¿qué nos dice el profeta Oseas? En el Capítulo capítulo 2, 14 y 15. capítulo 2, 14 y 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le diré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su vida de la tierra de Egipto.
Miren qué hermosa promesa que les da por medio del profeta Oseas. Yo los atraeré, los llevaré al desierto y los sacaré de la esclavitud, les haré libres, les daré viñas. Sin embargo, este pueblo terco, como los mulos y los caballos, terco y arisco, se empeñaba en alejarse del amoroso Dios, del que los liberó, del que los amó. Ya leímos en el versículo 2 cuando les dice, mas yo los llamaba tanto. Cuanto más les llamaba, más se alejaban de mí. Y a los vales se iban a los ídolos. ¿Qué dice? Se resistían ante la atractiva forma con la que Dios había usado para atraerlos hacia Él, sacándolos de la esclavitud. En el 11:3 leímos que dijo que les tomó en los brazos y no reconocieron que yo les cuidaba, dice el Señor. Yo, dice el Señor, les enseñaba a andar y les tenía en mis brazos y no me reconocieron. El yo es enfático. Dios sigue mostrando que es un padre de amor. En realidad en Israel era más una tarea de la madre el enseñar al hijo caminar, curar sus heridas. Hoy que nos dice a la iglesia de Cristo, ¿qué dice a los hijos de ahora en este tiempo? Nos dice, hermanos, en 1 Juan 4:7, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Dice la palabra de Dios por medio del apóstol Juan, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Esta es prueba, esta es la señal distintiva del creyente, el amor. La persona que nace de Dios está en algunos versículos, pero podemos ver en Primera de Juan 5:1, si me ayudan, por favor. Primera de Juan 5:1, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías es hijo de Dios, y el que ama a un padre ama también a los hijos de ese padre. Gracias, hermanita Cristi. La persona, el cristiano que nace de Dios, se convierte o es una ventana a la vista del mundo y a través de la cual el amor de Dios brilla al mundo, porque el amor de Dios nos hace cambiar, nos da esa luz de Dios que nos hace diferentes. Por eso dice en 1 Juan 4:8, Dios es amor. Los niños aprenden estas palabras en el hogar cristiano y en la iglesia. Dios es amor. Los adultos atesoramos estas 3 palabras, ya que en ellas Juan ha declarado una de las características principales de Dios, el amor. Esto significa, hermanos, no solamente que Dios ama a su creación y a su gente, o que Dios está lleno de amor, sino que en su mismo ser, Él es amor. Él es amor. Pasemos a ver el punto 2. Con cuerdas de amor. Dios nos atrae con cuerdas de amor. Y está en los versículos del 4 al 9. El texto clave es Oseas
11:4. Leamos, por favor. ¿Quién tiene a la mano? Oseas 11:4. Ya leímos del 1 al 3, nos toca el 4. 11:4. 11:4. Con cuerdas humanas los atrajo con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ajá. Gracias, hermanito. Con cuerdas humanas, dice, que ya vimos, los atraje. Ahora con cuerdas de amor fui a ellos, dice. Les quité su cerviz y les puse de ellos alimento, comida. Dice en el versículo 4, la metáfora de Dios muestra los lazos del amor familiar al inclinarse para alimentarlos. También puede traducirse, y tiernamente les di de comer. De todas maneras, hermanos, Oseas se enfatiza que no es por negligencia o descuido paternal que el hijo es rebelde. Oseas decidió amar con un extraño amor, porque en nuestra realidad, tanto los hombres y mujeres, ¿a quién aman? A los que lo aman, ¿verdad? Los enamorados se corresponden siempre que se cumplan las condiciones que se prometen. Pero cuando sobreviene una falla, un error garrafal, cualquier cosa, de alguna de las partes se rompe la relación, proceden a separarse. Pero este amor, hermanos, que Oseas muestra en su matrimonio como esposo de esa mujer fornicaria, de esa mujer traicionera, es un tanto extraño que solo Dios lo ofrece. El amor de Oseas es un amor incondicional, es un amor sacrificial. La relación de amor de Oseas para con la esposa que fornica es la viva imagen del eterno e incondicional amor de Dios por nosotros, su pueblo. Que una y otra vez le estamos fallando a Dios, pero que Dios nunca nos falla. En el versículo 1-2, leamos por favor qué nos dice en la carta de Oseas mismo, pero en el capítulo 1, versículo 2. Dice, hermano. Gracias. Dice, el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Miren, Dios mismo le da instrucciones. Tómate una mujer fornicaria. Una y otra vez el pueblo que presume de adorar a Dios coquetea con los placeres del mundo y responsablemente se deja seducir. Este poeta y amante profeta dice en Oseas 12:1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Oseas 12:1. 12:1 dice lo siguiente. Y Efraín se aparenta de viento y sigue al solano mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto.
Dice la palabra de Dios, miren, que Efraín se apacienta del viento, o sea, Israel, y sigue al solano, donde hay mentira, destrucción. Y ahora nos dice a la iglesia de Cristo, a la iglesia en este momento, en este siglo, la iglesia es arisca al atractivo amor de Dios. Dios nos puso de manifiesto la iglesia por medio de Jesucristo. Y sin embargo, ¿cuántos son de su pueblo? ¿Cuántos se pierden? ¿Cuántos se alejan? Amén. ¿Cuántos llegan y se alejan y se pierden? Como el caballo, como el mulo. Como el pueblo de Israel, ella ha decidido apacentarse de viento y sigue al solano, dice. Israel tiene la culpa, resiste toda autoridad, se va y no reconoce la soberanía al Padre. Y la sentencia se pronuncia en los versos 5 al 7 de Oseas, que nos falta leer. Leamos, hermanos. Oseas 11, 5 al 7. Del 5 al 7, dijo hermanito. Sí, mi hermanita, del 5 al 7. No volverá a tener de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está herido y la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Miren lo que dice Dios por medio de su profeta Isaías a su pueblo. Entonces, como no quieren que yo sea su rey, el asirio va a ser su rey, dice en el versículo 5. El asirio los va a hacer esclavos. Caerán a espada sus ciudades. Otra vez serán esclavos. Porque aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Qué terrible condición del pueblo de Israel. Israel adora a Dios con palabras, pero no lo hace Señor de su vida. Solo es sonidos. Por eso será castigado. Por medio del destierro, Egipto sirve como el símbolo de esclavitud para Israel. Y su realidad se encontrará en la persona del rey de Asiria, Salmanasar V, que los va a hacer sus esclavos. Ahora pasemos a los últimos dos versículos, 8 y 9, de Oseas 11. Nos falta el 8 y el 9. Ocho y 9 dice lo siguiente. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo pondré yo hacerte como Adma o ponerte como a Saboín? Mi corazón se mueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Amén. Gracias, hermanito Octavio.
¿Cómo podré abandonarte? Dice Israel. Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice el Señor. Se inflama toda mi compasión. Miren el gran amor de Dios. No ejecutaré el ardor de mi ira, dice, tenía iras Dios. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, simplemente por eso, y no soy hombre. Hay un cambio en los versículos 8 y 9, no obstante sigue el juicio familiar. El cambio es solo que el padre no tiene el propósito de procurar el ajusticiamiento de su hijo, sino que busca su corrección, que vuelva a los caminos. El Padre es amor. En los versículos 8 y 9 se ha llamado el Getsemaní del Antiguo Testamento, como cuando Jesucristo estuvo en Getsemaní. Porque observamos la angustia de Dios. Leímos en los versículos anteriores ante la justicia divina. Como en la cruz Dios expresa su tremendo amor para con la humanidad. Y aquí dice en el versículo 9, no volveré para destruir a Efraín. Esta declaración y las otras del versículo 9 no significan que Dios cambió de opinión, ¿no? Y que no habrá un juicio. Eso no está diciendo. Dice, no volveré significa, no me arrepiento de mi propósito de crear a este pueblo. No anularé mi plan de salvación para el mundo entero. Para mi promesa, no anularé ese plan que ahora lo disfrutamos los que formamos el pueblo de Dios en la iglesia de Cristo. En verdad, hermanos, Efraín sufrirá guerra y Samaria los caerá. No obstante, su destrucción no será como la de Adma o Seboín, dice el versículo que leí. No fue con ira y furor. Deuteronomio 29, 23 nos relata cómo fue. Yo les leo, dice, azufre y sal, abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de Adma y Seboín, las cuales Jehová destruyó con su furor y su ira. Dice, no será así, no será así, igual como Sodoma y Gomorra. Tal destrucción es completa, sin esperanza en nuestra vida. Mas el fin del reino del norte, que es Israel, no es el fin del pueblo de Dios. Dios no es un hombre, sino Dios. Su propósito es firme y su capacidad para realizarlo es infinita. ¿Qué pasa con los cristianos el día de hoy? ¿Qué pasa con los cristianos de apariencia? Una persona del mundo que vive en apariencia, ¿qué hace? Gasta más de lo que gana. Siempre vive endeudado. Es pobre, prefiere no reconocer. Se engaña a sí mismo. La vida del cristiano de domingo, no seguido ni completo, o sea, un cristiano infiel, no es una vida dada a Dios, no es una vida que está entregando a Dios, sino una vida conveniente a su persona, acomodada a sus necesidades, una vida que se acondiciona a lo que Él quiere. Tristemente, hermanos, se engañan a sí mismos, porque todo
El que ama a Dios y ha dado su alma a Dios debe entender que no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios en todo, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestras casas, en todo. Dios nos ama tanto, hermanos. Amemos a Dios con todo nuestro ser. Como dice Mateo 6:33, démosle a Él el primer lugar, porque Dios así o aún más nos ama a nosotros. Ahora, para terminar, voy a hacer un pequeño resumen. Hoy hemos reflexionado sobre la razón que mueve la voluntad de Dios para salvar al pecador. Y esa razón es el puro efecto de su voluntad, el puro efecto de su amor, como dice en Efesios 1:5, el puro efecto de su voluntad. Entonces, hermanos, usted y yo somos redimidos por Dios ¿en base a qué? En base a su amor, que Él puso de manifiesto al donarnos vida, darnos nueva vida, por medio del sufrimiento, por medio de la muerte, por medio de la resurrección de su único Hijo Jesucristo. Y ahora usted y yo podemos decir, juntamente con el apóstol Oseas, el apóstol del amor, lo que dice en 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, desde el comienzo de la fundación del mundo. Amados amigos o hermanos que ya saben esto hoy, responderán a la voz de ese amante Dios de amor que llama a que retornen y que afirmen su relación de amor con Dios. ¿Qué harás para manifestar ese amor? ¿Qué harás para apreciar ese gran amor? Seguirás apacentándote, alimentándote, ya de viento, yendo detrás del solano. ¿Qué quiere decir el solano? El calor que da, parece al que despide la boca de un horno encendido. Por eso dice el apóstol Oseas, dice Dios por medio del profeta Oseas, con cuerdas de amor nos atrae. Y hermanos, amigos, queridos, nosotros ya no tenemos ninguna excusa para amar y obedecer a Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. Espero que este mensaje les haya servido.